En acción de gracias, mi mamá sirvió la cena a 30 parientes, y luego me hizo comer en el porche, a la intemperie. Mi mamá cerró la puerta con llave detrás de mí. Los perros comen afuera. Mi papá ya había tirado mi chaqueta. Los cerdos no necesitan abrigos. Mi hermana miraba por la ventana y se reía. De verdad lo está haciendo. Incluso le dijeron a todos que tenía una enfermedad contagiosa, para que nadie se me acercara. Yo solo sonreí. Una semana después, cuando aparecí, el rostro de mi mamá se puso pálido. Mi nombre es Hannah Mercer. Tengo 28 años y trabajo como ajustadora de siniestros para una compañía regional de seguros de automóviles en las afueras de Pittsburgh, lo que significa que paso la mayor parte del día escuchando a la gente explicar por qué algo no fue su culpa. Así que, quizás por eso, mantuve la calma cuando mi propia familia intentó convertir el Día de Acción de Gracias en un castigo público. Había 28 parientes en la casa esa noche. Pavó en la mesa, relleno en fuentes de cristal, fútbol americano en la televisión, y todos riendo como si fuéramos el tipo de familia de la que la gente toma fotos para publicar en Internet. Entonces, mi madre me entregó un plato y me dijo que no había sitio para mí en la mesa. No lo dijo en broma, ni con vergüenza. Señaló hacia el porche trasero y me dijo que comiera afuera. Hacía 37 grados Fahrenheit, unos 3 grados. Mi abrigo de invierno ya no estaba, porque mi padrastro me lo había quitado en la puerta y lo había tirado a la basura del garaje, diciendo que los cerdos no necesitaban abrigos porque generan su propio calor. Miré a mi madre, esperando que lo corrigiera, esperando que aunque fuera un segundo de vergüenza cruzara su rostro. Nada. Simplemente bajó la voz y me dijo que no hiciera una escena delante de todos. Así que tomé el plato. Salí al porche, y en el segundo en que puse un pie afuera, oí el clic de la cerradura detrás de mí. A través de la puerta de cristal, mi hermana menor levantó su teléfono y empezó a grabar. Se reía tanto que tenía una mano sobre la boca. Aún podía oírla a través de la ventana. De verdad lo está haciendo. Entonces, alguien dentro dijo, los perros comen afuera. Y la habitación se rió, como si yo no estuviera allí de pie con una servilleta de papel temblando en la mano. Lo que no sabían era que, una semana después, yo volvería a entrar en la vida de esa misma familia con la única cosa con la que habían estado contando durante 15 años. Y cuando mi madre me vio, su rostro se puso completamente pálido. Antes de contarles lo que pasó después de que esa puerta se cerrara con llave detrás de mí, díganme esto. Si su propia familia los hiciera comer afuera en acción de gracias, ¿los perdonarían o esperarían en silencio hasta que la verdad finalmente tuviera la oportunidad de hablar? Ese día de acción de gracias no surgió de la nada. No fue una mala noche, una broma cruel que fue demasiado lejos, o un malentendido que todos pudieran justificar después. Fue el tipo de momento que solo ocurre después de que la gente pasa años enseñándose a sí misma que tus sentimientos no cuentan. Mi madre me tuvo cuando tenía 19 años. Mi padre biológico desapareció tan temprano en mi vida que no tengo ni un solo recuerdo real de él. Solo unas cuantas historias borrosas que mi madre contaba cada vez que quería que me sintiera agradecida por haber sido criada. Cuando tenía 4 años, se casó con el hombre al que me dijeron que llamara papá. Dijo que nos haría sentir como una familia de verdad. Pero la verdad es que llamarlo papá nunca hizo que me tratara como a su hija. Solo le dio otra palabra para usar en mi contra, cuando quería recordarme que tenía suerte de que me permitiera vivir bajo su techo. 2 años después, nació mi hermana pequeña. Y fue entonces cuando la división en la casa se volvió imposible de ignorar. Ella era su hija de verdad. Yo era el viejo problema que mi madre había traído consigo. Ella consiguió el dormitorio con la alfombra suave y los muebles pintados. Yo dormí durante años en un lavadero reconvertido, donde la secadora hacía temblar la pared cada vez que alguien ponía toallas por la noche. Ella tuvo clases de baile, abrigos nuevos, fotos escolares y marcos a juego. Yo recibía lo que quedaba, después de que todos los demás ya hubieran sido atendidos. Si pedía algo, incluso algo pequeño, él miraba a mi madre y decía, esto es lo que pasa cuando traes bagaje a un matrimonio. A mi madre nunca le gustó esa palabra, bagaje, pero tampoco le dijo nunca que dejara de usarla. Ese era su patrón. No siempre participaba,
pero creaba el silencio que le daba a él la seguridad para seguir adelante. Cuando tenía 10 años, aprendí a no preguntar por qué mi hermana tenía fiestas de cumpleaños y yo un cupcake del supermercado después de la cena. Cuando tenía 13, aprendí a dejar de esperar que alguien notara cuando me dejaban fuera de las fotos familiares, porque él decía que se veía más limpio solo con los 4. Cuando tenía 16, aprendí que si quería útiles escolares, pagar la factura del teléfono o dinero para la gasolina, necesitaba trabajar después de la escuela y pagarlo yo misma. Cada vez que parecía molesta, mi madre decía las mismas cosas. No empieces un drama. Él trabaja duro. Sabes que le cuesta mostrar afecto. Ya eres lo suficientemente mayor para entenderlo. Yo entendía más de lo que ella quería. Entendía que la paz en nuestra casa significaba que todos me pisotearan, para que el hombre con el que se casó no se irritara. Entendía que ser la hija fácil en realidad significaba ser la hija que se lo tragaba todo. La única persona que nunca se creyó su versión de la historia fue mi abuela. La llamaba Graham. Nunca necesitaba decir mucho. A veces, simplemente observaba la forma en que mi madre le entregaba a mi hermana un plato lleno y luego me decía que ayudara en la cocina antes de comer. A veces, me miraba desde el otro lado de una habitación después de que mi padrastro hiciera una broma que no era realmente una broma. Y su rostro se tensaba, como si acabara de ver algo feo que no podía dejar de ver. A medida que crecía, me volví más cercana a ella, de una manera que nunca lo fui con el resto de ellos. La llevaba a sus citas con el médico, ya que mi madre decía que estaba demasiado ocupada. La ayudaba a configurar videollamadas. Arreglaba las pequeñas cosas en su apartamento de vida asistida. La llamaba los domingos por la mañana, porque le gustaba hablar mientras tomaba café. Nunca hice esas cosas porque quisiera algo de ella. Las hice porque ella era la única adulta en mi familia que alguna vez me miró como si no fuera un accidente por el que todos todavía estaban pagando. Así que, cuando me llamó 2 semanas antes de Acción de Gracias y dijo que quería una última gran celebración familiar mientras todavía se sentía lo suficientemente fuerte para disfrutarla, dije que sí. Sabía dónde sería la cena. Sabía quién estaría allí. Sabía que había una buena posibilidad de que me arrepintiera de entrar en esa casa. Pero su voz sonaba cansada en el teléfono, más suave de lo habitual. Y cuando dijo, solo quiero a toda mi gente en un solo lugar, no pude decirle que no. No fui por mi madre. No fui por el hombre al que me habían obligado a llamar papá. Definitivamente no fui por mi hermana. Fui por Graham. Y tal vez una pequeña parte de mí fue porque quería ver si, después de todos estos años, finalmente tendrían suficiente vergüenza como para no humillarme frente a toda la familia. Debería haberlo sabido. La casa se veía cálida desde el exterior. Ese es el detalle que sigo recordando, porque ahora casi se siente como un engaño. Luz dorada en las ventanas, coches aparcados a lo largo de la acera, el sonido de los parientes riendo antes incluso de que llegara a los escalones del porche. Si un extraño hubiera pasado por allí, habría pensado que era un perfecto día de Acción de Gracias americano. Dentro había fútbol americano en la televisión, sillas plegables a lo largo de las paredes, niños corriendo por el pasillo y el olor a pavó, salsa, relleno, batatas y café, todo mezclado. Entré con un abrigo de invierno negro decente. Nada caro, solo lo suficientemente cálido para finales de noviembre en Pensilvania. El hombre al que llamaba papá me miró de arriba abajo, como si hubiera llegado llevando una corona. Extendió la mano y me dijo que le diera el abrigo. Pensé que lo iba a colgar en el armario del recibidor como una persona normal, así que se lo entregué. 5 minutos después, regresó del garaje limpiándose las manos y dijo, lo suficientemente alto como para que lo oyera todo el salón, que lo había tirado a la basura. Lo miré fijamente, esperando el chiste. Él sonrió y dijo, los cerdos no necesitan abrigos porque generan su propio calor. Un par de personas se rieron, porque pensaron que eso era lo que se suponía que debían hacer. Mi madre estaba de pie cerca de la puerta de la cocina con un paño de cocina en la mano. Lo escuchó. Absolutamente lo escuchó. Me miró por medio segundo, y luego se volvió hacia la estufa. Ese fue el primer clic de una cerradura, incluso antes del real. La cena tardó otra hora. Ayudé a poner las cucharas de servir. Llevé los panecillos a la mesa.
Rellené el hielo. Mi hermana flotaba por ahí con su teléfono, grabando vídeos de la comida y pidiendo a la gente que saludara a sus seguidores. Siempre se le había dado bien hacer que la crueldad pareciera adorable. Cuando llegó el momento de sentarse, noté que la mesa había sido arreglada con una extraña precisión. Cada silla tenía una persona. Cada primo, tía, tío, pariente político y niño tenía un lugar. Quedaba un plato en la encimera. Mi madre lo cogió y me lo entregó. Ya estaba servido. Pavó a un lado, el relleno aplastado, una pequeña cucharada de salsa de arándanos deslizándose hacia la salsa de carne. Le pregunté dónde se suponía que debía sentarme. Ella ni siquiera fingió mirar alrededor. Dijo que no había suficiente espacio este año, así que podía comer en el porche trasero por un rato. Al principio, sinceramente pensé que la había oído mal. Dije, ¿afuera? Ella bajó la voz y me dijo que no la avergonzara delante de todos. Dijo que era solo por unos minutos. Dijo que el porche estaba cubierto. Dijo que estaba siendo dramática, antes incluso de que yo hubiera reaccionado. Miré por encima de su hombro y vi a mi hermana observando, ya sonriendo. Fue entonces cuando comprendí que esto no había sido un accidente. No faltaba ninguna silla. No hubo ningún error. Habían planeado una mesa de acción de gracias completa, y habían dejado exactamente a una persona fuera de ella. Tomé el plato, porque quería ver hasta dónde estaban realmente dispuestos a llegar. Caminé por la puerta de la cocina hacia el porche trasero. El frío me golpeó de inmediato. No estaba nevando, pero el aire tenía esa mordida aguda y húmeda que se te mete primero en los dedos. Había una silla de plástico cerca de la barandilla y un pequeño calentador enchufado junto a la pared, del tipo que apenas te calienta los tobillos si te sientas a 5 centímetros de él. Me di la vuelta para preguntar si alguien podía al menos sacar mi abrigo de la basura. Antes de que pudiera decir nada, mi madre cerró la puerta. Luego oí la cerradura. Fue un sonido pequeño, pero atravesó todo. Detrás del cristal, mi hermana levantó su teléfono. Se reía tanto que sus hombros temblaban. Pude leer sus labios antes de oírla a través de la puerta. De verdad lo está haciendo. Luego apuntó la cámara hacia mí, como si yo fuera parte del entretenimiento. Alguien dentro dijo, los perros comen afuera. Alguien más se rió. Me senté con el plato en las rodillas. Porque, de repente, estar de pie allí se sentía peor. A través del cristal, podía ver a la gente comiendo, pasándose los cuencos, reclinándose en sus sillas, actuando incómodos, pero no lo suficientemente incómodos como para levantarse. Algunos parientes me miraron de reojo. Un primo pareció que iba a decir algo, pero mi madre le tocó el brazo y le dijo algo que no pude oír. Más tarde, descubrí lo que les había dicho. Dijo que me estaba recuperando de algo contagioso y no quería que nadie se me acercara demasiado. Hizo que mi exilio sonara como una elección considerada. Convirtió el acto de encerrar a su hija afuera en una precaución sanitaria. Graham no estaba en la mesa. Estaba en la sala de estar delantera, porque el ruido del comedor la cansaba. Mi madre le había dicho que yo estaba atendiendo una llamada de trabajo en otra habitación y que iría a sentarme con ella después de la cena. Esa mentira fue la única razón por la que Graham no vino a buscarme. Comí lentamente, no porque tuviera hambre, sino porque me negaba a darles la escena que querían. Tenía las manos frías. Mi comida se enfrió más rápido. En un momento dado, mi hermana volvió a la puerta, golpeó el cristal con una uña y articuló, «Sonríe». ¿Lo hice? Sonreí directamente a su cámara. No porque me divirtiera, no porque los perdonara. Sonreí porque sabía algo que ellos no sabían. Después de unos 40 minutos, mi madre finalmente abrió la puerta y dijo que podía entrar para el postre, como si me hubiera hecho un favor. Pasé a su lado sin responder. Encontré a Graham en la sala de estar, bajo una manta de punto. Me tomó la mano y frunció el ceño porque mis dedos estaban helados. Me preguntó por qué tenía tanto frío. Le dije que la calefacción de mi coche estaba fallando. Odiaba mentirle, pero odiaba aún más la idea de romperle el corazón en esa habitación. Mi hermana publicó el vídeo esa noche,
No públicamente al principio, solo para sus amigos cercanos de Instagram y en un chat grupal familiar, con una leyenda sobre el entretenimiento de Acción de Gracias. Una persona lo grabó y me lo envió con un mensaje que decía: por favor, dime que esto fue una broma. No respondí. Guardé el vídeo. Guardé la leyenda. Guardé los mensajes. Se habían pasado años llamándome demasiado sensible, dramática, desagradecida, imposible. Por primera vez, me habían dado pruebas con sus propias voces, sus propias risas y su propia puerta cerrada. Aquí está lo que ninguno de ellos sabía mientras yo estaba sentada en ese porche con salsa fría en mi plato. 3 años antes de esa Acción de Gracias, Graham me había pedido que la llevara a una cita de la que no quería que mi madre supiera. Pensé que era médica. No lo era. Era con un abogado de sucesiones. Ya había tomado una decisión cuando llegué allí. Me lo dijo en el estacionamiento después, sentada en el asiento del copiloto con ambas manos alrededor de su bolso, que había cambiado su testamento. Recuerdo haberle dicho que no necesitaba contarme nada privado. Ella dijo: no, cariño. Necesitas saberlo, porque cuando llegue el momento, van a hacerte sentir como una ladrona. Luego me dijo que me dejaba la casa. No cualquier casa. La casa en la que mi madre y mi padrastro habían estado viviendo sin pagar alquiler durante 15 años. La casa que todos en la familia consideraban suya, porque habían repetido esa mentira con tanta frecuencia, que empezó a sonar como la verdad. Graham era la propietaria total. Después de mudarse a la residencia de vida asistida, les dejó quedarse allí porque mi madre dijo que así mantendrían la casa cuidada y cerca de la familia. Al principio, Graham lo creyó. Luego, con los años, empezó a darse cuenta de que no estaban conservando su hogar. Estaban esperando a que ella muriera dentro de sus planes. La casa valía alrededor de $345,000, quizás más dependiendo del mercado. Graham también tenía una pequeña cuenta de ahorro reservada para reparaciones. Nada enorme, pero suficiente para volver a pintar, reemplazar accesorios viejos y hacer el lugar habitable después de que se fueran. Le dije que no podía aceptarlo. Pareció casi enfadada cuando dije eso. No enfadada conmigo, sino enfadada con el mundo que me había entrenado para negarme a ser protegida. Dijo que ya había visto suficiente. Había visto a mi hermana sentada en el sofá mientras yo recogía los platos de las fiestas. Había visto a mi madre atribuirse el mérito de los regalos que Graham me enviaba. Y luego, de alguna manera, los regalos nunca me llegaban. Había oído a mi padrastro decirle a la gente que yo no era realmente su responsabilidad, mientras comía en una casa que no era suya. Dijo que dejarme la casa no era caridad. Era una corrección. Era la única forma en que todavía podía defenderme, con algo más fuerte que las palabras. Le prometí que no diría nada, a menos que ella quisiera. Durante 3 años, guardé ese secreto mientras mi padrastro hablaba de la casa como si ya le perteneciera. Presumía en las barbacoas de que algún día abriría la cocina. Hablaba de refinanciar su camioneta, porque tenían bienes raíces en camino. Mi madre encargaba muebles que en realidad no podía permitirse porque, como dijo una vez cuando pensó que no la estaba escuchando, una vez que la casa sea nuestra, las cosas se relajarán. Tomaron decisiones basadas en un futuro que habían inventado. No ahorraron. No planificaron. No trataron a Graham con ninguna ternura real. La trataron como una caja cerrada con una llave que estaban seguros de que, eventualmente, caería en sus manos. Una semana después de Acción de Gracias, Graham tuvo una pequeña caída en la residencia. No se rompió nada, pero la asustó. Su médico le dijo amablemente que podría ser el momento de asegurarse de que sus asuntos estuvieran claramente comunicados. Graham se lo tomó en serio. Convocó una reunión familiar. Yo lo supe porque me llamó la noche anterior y me dijo: voy a decírselo. Le pregunté si quería que estuviera allí. Dijo que no. Dijo que si yo iba, lo convertirían en una pelea conmigo en lugar de escucharla a ella. Así que me quedé en casa. Hice café. Puse mi teléfono boca abajo y esperé. La primera llamada llegó menos de 1 hora después de que comenzara la reunión. Luego otra. Luego 6 más.
Luego mensajes de texto de parientes que no se habían preocupado por mí en años. Mi madre llamó una y otra vez, dejando mensajes de voz que comenzaban suaves y se volvían agudos. Mi padrastro envió un mensaje que decía: no tienes idea de lo que acabas de hacer. Mi hermana envió: ¿qué le dijiste a Graham, psicópata? No respondí. Ninguno de ellos había llamado después de Acción de Gracias para preguntar si estaba bien. Ninguno se había disculpado por el porche, el abrigo, la mentira contagiosa, el vídeo. Pero en el segundo en que descubrieron que la casa no era suya, de repente mi teléfono se convirtió en el objeto más importante de sus vidas. Me senté allí, viendo sus nombres aparecer en la pantalla uno tras otro. Y por primera vez, entendí cómo se sentía tener el control. No fue ruidoso. No fue dramático. Fue silencioso. Fui yo, eligiendo no contestar, mientras ellos finalmente tenían que preguntarse qué haría a continuación. Esperé 3 días antes de aceptar reunirme con mi madre. No porque tuviera miedo, sino porque quería que entendiera algo que nunca antes había tenido que entender. Ella ya no controlaba los tiempos. Me envió un mensaje diciendo que necesitábamos hablar como familia. Le respondí que me reuniría con ella, a solas, en una cafetería cerca de mi oficina. Sin marido, sin hija, sin público sorpresa. Si aparecía alguien más, me iría. Ella lo llamó cruel. Yo lo llamé un límite. Llegó 10 minutos tarde, con la misma expresión herida que usaba cada vez que alguien esperaba que rindiera cuentas. Antes incluso de sentarse, supe que no había venido a disculparse. Había venido a negociar el costo de mi silencio. Lo primero que dijo fue que Graham no estaba pensando con claridad. No siento haberte encerrado afuera. No debería haberlos detenido. No lo que pasó en Acción de Gracias estuvo mal. Dijo que mi abuela era vieja, emocional y fácilmente influenciable. Dijo que yo siempre había sabido cómo hacer que la gente sintiera lástima por mí. La dejé hablar. Eso también era algo que mi trabajo me había enseñado. La gente revela más cuando cree que está ganando. Dijo que mi padrastro había mantenido esa casa durante 15 años. Dijo que habían pintado habitaciones, arreglado tuberías, reemplazado electrodomésticos, paleado nieve, pagado los servicios, la habían convertido en un hogar. Dijo que yo me había mudado y construido mi propia vida, así que era egoísta quitarles la única estabilidad que les quedaba. Le pregunté si se estaba escuchando a sí misma. Parpadeó, como si la pregunta la confundiera. Le dije: estás sentada aquí diciéndome que debería preocuparme por la estabilidad de las personas que me encerraron afuera en noviembre y le dijeron a todo el mundo que era contagiosa. Su boca se tensó. Dijo que lo de Acción de Gracias se estaba exagerando. Que no había suficiente espacio. Que lo del porche se suponía que era temporal. Que las cosas se complicaron. Que todos estaban estresados. Dijo: yo sabía cómo eran las fiestas. Saqué mi teléfono y lo puse sobre la mesa. Reproduje el vídeo que mi hermana había grabado. La cafetería era ruidosa, pero no lo suficiente como para tapar el sonido de las risas a través de la puerta de cristal. Mi madre se vio a sí misma moviéndose en el fondo, vio a mi hermana señalándome, vio mi rostro a través de la ventana mientras alguien dentro decía: los perros comen afuera. Puse el vídeo en pausa y le pregunté qué parte de eso era temporal. Apartó la mirada. Luego dijo: mi hermana no debería haberlo publicado. Esa fue la vez que más se acercó a admitir que algo malo había sucedido, no que lo hubieran hecho, sino que alguien lo había documentado. Le dije que esa era la diferencia entre nosotras. A ella le avergonzaba que se viera. A mí me repugnaba que hubiera sucedido. Su rostro cambió. Entonces la voz suave desapareció. Se inclinó hacia adelante y dijo que yo no entendía lo que le estaba haciendo a la familia. Dijo que Graham nos amaba a todos y que nunca querría que la casa nos destrozara. Dijo que tenía que haber una solución justa. Le pregunté qué significaba justo. Dijo que tal vez podría vender la casa y dividir el dinero, o dejar que siguieran viviendo allí hasta que encontraran otro lugar, o firmar algo para que ellos recibieran una porción más grande, porque habían invertido mucho en la propiedad. Ahí estaba. La verdadera razón de la reunión.
No el amor, no el arrepentimiento, no la sanación familiar. Una casa, dinero, control. Le dije que no una palabra. Me miró fijamente, como si la hubiera abofeteado. Dije que Graham tomó su decisión con un abogado, y que cuando llegara el momento, la seguiría al pie de la letra. Mi madre dijo que estaba actuando con frialdad. Le dije que frialdad era comer la cena de acción de gracias afuera, sin abrigo, mientras tu madre se sentaba adentro fingiendo no darse cuenta. Susurró que me iba a arrepentir de darles la espalda. Le pregunté si eso era una amenaza. Dijo que era una advertencia. Luego dijo que tal vez necesitaba tener una conversación privada con Graham, de madre a madre, sobre cómo yo siempre había sido dramática, cómo tergiversaba las cosas, cómo podría no ser la persona adecuada para manejar algo importante. Casi me río. Durante 26 años, había esperado que mi madre me defendiera. Ahora, me estaba diciendo abiertamente que podría mentirle a una anciana enferma para quitarme la única protección que esa mujer me había dado. Me levanté. Le dije que si intentaba manipular a Graham, me aseguraría de que cada persona en la familia viera el vídeo de acción de gracias. No la versión editada, no el pequeño clip que mi hermana pensaba que era divertido. Todo. El abrigo, el porche, la cerradura, la mentira contagiosa. Mi madre dijo que la gente pensaría que yo era patética por mostrarlo. Le respondí, tal vez, pero sabrán exactamente quién me enseñó a sobrevivir a la humillación en silencio. La dejé sentada allí, con 2 cafés intactos entre nosotras. Esa noche, mi padrastro vino al edificio de mi apartamento y esperó en el estacionamiento durante casi 1 hora. Lo observé desde mi ventana. Nunca entró. Solo se sentó en su camioneta, como si la intimidación todavía fuera un lenguaje que se suponía que yo debía entender. Grabé la camioneta, la matrícula, la hora. Luego llamé a la seguridad del edificio. Por la mañana, había enviado todo al abogado de Graham. El nombre del abogado era señor Holden Price, y tenía la voz tranquila de un hombre que había visto a familias convertirse en monstruos por una propiedad muchas veces antes. No pareció sorprendido cuando le dije que mi madre estaba cuestionando el estado mental de Graham. Dijo que si Graham quería proteger su decisión, lo mejor que podía hacer era documentar sus deseos claramente, mientras estuviera lúcida, específica y representada. Graham aceptó de inmediato. 2 días después, me senté a su lado en una pequeña sala de conferencias en la residencia, mientras el señor Price instalaba una cámara. Graham llevaba un cardigan azul y tenía el pelo recogido, como le gustaba para la iglesia. Parecía cansada, pero sus ojos estaban claros. El vídeo duró casi 35 minutos. Dijo su nombre completo, la fecha, dónde estaba y que nadie la había presionado. Luego explicó por qué había cambiado su testamento. No habló con sentimientos vagos. Dio detalles. Habló de visitar nuestra casa cuando yo era pequeña y encontrarme doblando la ropa mientras mi hermana abría regalos en la sala. Habló de enviar dinero para mi cumpleaños que, de alguna manera, nunca me llegaba. Habló de oír a mi padrastro llamarme una boca extra que alimentar. Habló de mi madre excusándolo todo, porque quería mantener su matrimonio en paz. Luego, su voz se quebró cuando habló de acción de gracias. Dijo que no había sabido que yo estaba en el porche hasta que el vídeo le llegó a través de un primo que pensó que ya lo había visto. Dijo que verme sentada al otro lado de esa puerta de cristal fue el momento en que dejó de preguntarse si estaba siendo demasiado dura. Sus palabras exactas fueron, una familia que puede comer comida caliente mientras una hija está encerrada afuera en el frío, ya ha tomado su decisión moral. Lloré cuando dijo eso, pero en silencio, porque el vídeo no era sobre mi llanto. Era sobre ella, diciendo la verdad mientras todavía podía. Después, el señor Price dijo que la declaración sería muy difícil de impugnar. Graham también firmó documentos nombrándome su apoderada para la atención médica y limitando la información médica a la que mi madre y mi padrastro podían acceder sin su permiso. Esa parte importó más de lo que esperaba. En 48 horas, mi madre ya había llamado a la residencia preguntando por los horarios de medicación, las evaluaciones cognitivas y qué se necesitaría para solicitar la tutela. La administradora no le dio nada, pero sí me llamó. Cuando mi madre descubrió que Graham la había bloqueado de las decisiones médicas privadas, apareció en mi lugar de trabajo.
La vi cerca de mi coche después de mi turno, de pie en el frío, como si hubiera ensayado un discurso todo el camino. Dijo que había puesto a su madre en su contra. Le dije que no, que ella lo había hecho sola. Dijo que estaba aislando a una anciana por dinero. Le dije que proteger a alguien de personas que intentan usar sus registros de salud no era aislamiento. Entonces empezó a llorar, pero sus lágrimas no me ablandaron como antes. Había visto demasiadas lágrimas que solo aparecían cuando llegaban las consecuencias. Unos días después, mi padrastro organizó una reunión familiar en la casa. El mensaje decía que necesitaban discutir el cuidado de Graham y el futuro de la familia. No fui invitada. Eso me habría molestado una vez. Esta vez, facilitó las cosas. Llamé a la tía Teresa, la hermana mayor de mi madre, una de las pocas parientes que siempre me había tratado como a una persona real. Le dije que sabía de la reunión. Le dije que tenía algo que la gente necesitaba ver antes de decidir que yo era la villana. Me preguntó si me refería al vídeo del porche. Dije que sí. Pero no solo eso. Le envié el clip completo, las capturas de pantalla de mi hermana burlándose de mí, los mensajes de mi padrastro sobre que la casa era prácticamente suya, y un mensaje de voz de mi madre diciendo que Graham estaba confundida y que necesitaba ser manejada. No le pedí a la tía Teresa que me defendiera. Le pedí que dejara que las pruebas hablaran. Ese domingo, me quedé en casa y limpié mi cocina, porque necesitaba algo que hacer con las manos. A las 4:32, mi teléfono vibró. Luego otra vez, y otra vez. Primos de los que no había sabido nada en años comenzaron a enviarme mensajes. Uno dijo, no tenía ni idea. Otro dijo, siento haberme reído. Luego llamó la tía Teresa. Dijo que mi padrastro había estado en la sala de estar diciéndoles a todos que yo había manipulado a una mujer enferma por una casa. Ella lo dejó hablar. Luego, conectó su teléfono al televisor y reprodujo el vídeo. La habitación se quedó en silencio cuando me vieron afuera. Empeoró cuando oyeron a mi hermana reír. Empeoró aún más cuando la tía Teresa les dijo que mi madre había dicho que yo era contagiosa para que nadie se acercara a ver cómo estaba. Mi padrastro intentó llamarlo una broma. Nadie se rió. Mi madre dijo que la gente estaba malinterpretando el contexto. La tía Teresa preguntó qué contexto hacía aceptable encerrar a tu hija afuera en Acción de Gracias. Según mi primo, fue entonces cuando la mitad de la sala empezó a irse. No de forma dramática, no gritando, solo abrigos puestos, llaves en mano, rostros disgustados. Mi hermana me envió un mensaje de texto antes de que la reunión terminara. Dijo que lo había arruinado todo. Miré el mensaje durante mucho tiempo, porque era casi divertido. Ella había grabado la crueldad. Ella le había puesto una leyenda. Ella lo había compartido. Pero, de alguna manera, yo lo había arruinado todo al permitir que la gente entendiera lo que estaba viendo. Esa noche, mi teléfono se llenó de llamadas furiosas de ellos tres y de disculpas silenciosas de todos los demás. No respondí a las furiosas. Escuché las disculpas una vez, y luego las guardé también. No porque necesitara compasión, sino porque, por primera vez, la historia que mi familia había construido a mi alrededor se estaba resquebrajando en público. Se habían pasado toda mi vida llamándome el problema. Un vídeo les mostró a todos quienes habían estado creando el problema todo el tiempo. Graham decayó más rápido después de eso. No sé si fue la caída, el estrés o simplemente su cuerpo decidiendo que ya había cargado suficientes años, pero el cambio fue visible. Algunos días estaba lúcida y quería actualizaciones sobre todo. Otros días, divagaba, haciendo la misma pregunta 2 veces o llamándome por el nombre de mi madre durante unos segundos antes de corregirse. La visitaba tan a menudo como podía. Le llevaba café, incluso cuando solo tomaba 2 sorbos. Le leía el correo. Le frotaba loción en las manos. A veces hablábamos de la casa. A veces no una tarde me dijo que no me daba la casa para que yo pasara el resto de mi vida enfadada dentro de ella. Dijo, prométeme que la harás un lugar de paz. Se lo prometí. Mientras tanto, mi padrastro intentó una última jugada legal.
Su abogado envió una carta reclamando que se le debían más de $60,000 por reparaciones y mejoras realizadas durante 15 años. El señor Price respondió con documentos que demostraban que él había vivido en la propiedad sin pagar alquiler durante todo ese tiempo, que nunca tuvo permiso por escrito para renovaciones importantes y que nunca se le prometió la propiedad. También incluyó la declaración en vídeo de Graham, donde decía claramente que la casa era suya, la elección era suya, y que nadie tenía derecho a tratar su propiedad como una recompensa por esperar a que ella se fuera. Después de eso, las amenazas legales se volvieron más silenciosas. No desaparecieron, pero se aquietaron. La gente como él no deja de creer que merece cosas. Simplemente dejan de decirlo cuando las pruebas los hacen parecer ridículos. Mi madre vino a la residencia 2 veces después de que Graham cambiara los papeles. La primera vez, el personal no le permitió visitarla a solas. Se sentó en la zona común con el bolso en el regazo, observándome a través de la puerta mientras ayudaba a Graham a beber agua. Parecía más pequeña de lo que recordaba, pero no confundí eso con inocencia. La segunda vez, me encontró en el pasillo y dijo que estaba perdiendo a su madre y a su hija al mismo tiempo. Le dije que me había perdido a mí hacía años. Dijo que había cometido errores, pero que había estado tratando de mantener a la familia unida. Le pregunté si encerrarme afuera era mantener a la familia unida. Cerró los ojos, como si la pregunta le doliera. Luego dijo, lo de Acción de Gracias se nos fue de las manos. Esa fue su disculpa. No estuve mal. No te merecías algo mejor. Solo otra suave manta arrojada sobre algo feo. Le dije que la vergüenza no era lo mismo que la responsabilidad. Me preguntó qué podía hacer para arreglarlo. Le dije que nada. Esa era la verdad. Hay momentos en una relación en los que la reparación es posible. Y hay momentos en los que lo único honesto que queda es la distancia. Graham falleció un jueves por la mañana. Yo estaba allí. Se despertó cerca del final, me miró directamente y dijo mi nombre claramente. Luego dijo, sé feliz en esa casa. Esas fueron las últimas palabras que me dijo. El funeral fue 5 días después. Mi madre y mi padrastro se sentaron cerca del frente, como si el duelo pudiera borrar la codicia si suficientes personas lo veían. Mi hermana vistió de negro y publicó una foto con filtro de una vela antes incluso de que comenzara el servicio. Me senté con la tía Teresa y el tío Mark. Nadie del lado de Graham le dijo mucho a mi madre. El silencio puede ser cruel, pero ese día se sintió como un juicio. En la recepción, mi padrastro finalmente me acorraló cerca de la mesa de la comida. Olía a whisky y a ira. Dijo que podría haber engañado a una anciana moribunda y a la mitad de la familia, pero que él sabía lo que yo era realmente. Dijo que era una sanguijuela que había esperado a que Graham muriera para poder robarle una casa a la gente que se la había ganado. Por una vez, no retrocedí. Lo dejé hablar. Dejé que dijera que la casa había sido suya en todos los sentidos importantes. Dejé que dijera que me acordaría de él cada vez que cruzara la puerta principal. Luego, miré por encima de su hombro y sonreí. El tío Mark, la tía Teresa y 2 primos estaban lo suficientemente cerca como para oír cada palabra. Mi padrastro se dio la vuelta y los vio. Su rostro cambió. Ese fue el sonido de otra cerradura haciendo clic, excepto que esta vez, él era el que estaba atrapado detrás de ella. La sucesión no fue instantánea, pero fue más limpia de lo que esperaban. El vídeo ayudó. Los papeles ayudaron. Su propio comportamiento ayudó más que nada. El testamento fue aprobado. La casa se transfirió a mi nombre. Y el señor Price envió una notificación formal dándoles a mi madre y a mi padrastro 6 meses para mudarse. Mi madre envió un largo mensaje pidiendo más tiempo, más compasión, más comprensión. Dijo que el alquiler era caro, que el mercado estaba terrible y que no tenían a dónde ir que fuera apropiado. Lo leí una vez, y luego recordé que me entregaron un plato y me enviaron afuera a 37 grados Fahrenheit. Le dije que la fecha no cambiaría. Se mudaron 4 días antes de la fecha límite. No entré hasta la mañana final, cuando llegué con un cerrajero. La casa olía a polvo y a ira vieja.
Se habían llevado algunos accesorios pequeños, dejaron bolsas de basura en el garaje y arañaron el suelo al arrastrar los muebles. Fue mezquino, pero no sorprendente. Usé los ahorros de Graham para reparar lo que necesitaba ser reparado. Pinté primero el lavadero, no porque alguien lo fuera a ver, sino porque una parte de mí necesitaba que esa habitación dejara de parecer un lugar donde una niña había aprendido a estar en silencio. Luego me mudé al dormitorio principal. La primera noche, me senté en la mesa del comedor con fideos para llevar, porque estaba demasiado cansada para cocinar. Y me reí cuando me di cuenta de que estaba sentada en la silla que nunca me habían permitido usar de niña. Un mes después, organicé una pequeña cena. Vino la tía Teresa. Vino el tío Mark. Vinieron algunos primos, incluido uno que se disculpó de nuevo por no haber dicho nada antes. Comimos en la mesa. Todos tenían una silla. Nadie tuvo que ganarse su lugar. Mi hermana perdió la imagen perfecta que tanto amaba. Borró el vídeo y luego privatizó su Instagram, después de que los parientes comenzaron a dejar de seguirla y a preguntarle por qué pensaba que la crueldad era contenido. Mi madre y mi padrastro alquilaron un pequeño apartamento de 2 habitaciones a 30 minutos de distancia. Me enteré de eso por otra persona, no por ellos. Mi madre todavía envía mensajes a veces. Algunos son casi disculpas. La mayoría son recordatorios de que ella se ve a sí misma como la persona que más sufrió. No respondo. No porque la odie todos los días. El odio requiere energía, y ahora estoy tratando de gastar la mía de manera diferente. Me siento en el porche trasero la mayoría de las mañanas, con un café. El mismo porche donde me encerraron. Las primeras veces pensé que dolería más de lo que dolió. Pero los lugares no están malditos por lo que sucedió allí. A veces, pueden ser reclamados por lo que eliges hacer a continuación. Graham me dejó una casa, pero esa no fue la verdadera herencia. La verdadera herencia fue la prueba de que alguien me había visto con claridad. La lección que llevo ahora es simple. Familia no significa que tienes oportunidades ilimitadas para dañar a alguien y aún así exigir lealtad. El silencio no es paz cuando protege la crueldad. Y la venganza no siempre tiene que ser ruidosa, desordenada o cruel. A veces, la venganza más fuerte es decir la verdad, guardar las pruebas, aceptar la ayuda que mereces y construir una vida donde las personas que te encerraron afuera ya no decidan a dónde perteneces. No gané porque ellos perdieron la casa. Gané porque dejé de suplicar por un asiento en una mesa que nunca fue para mí. Ahora tengo mi propia mesa, mi propia llave, mi propia luz de la mañana y un hogar donde yo decido quién tiene un lugar.